Hola a todos. Hoy he venido aquí a presentaros un vídeo porque son tantísimas las personas que están cada día preguntando cómo se prepara el tomillo, porque anteriormente yo he recomendado el tomillo como un antivírico muy potente, muy importante para todos, como un antibacteriano, o sea, tiene muchas propiedades y todos quieren saber cómo se prepara, porque realmente la clave es cómo se prepara, porque si se prepara de cualquier manera no sirve para nada. O sea, tengo que decirlo así de claro. ¿Por qué? Porque los componentes de su fórmula estructural no son transferidos a la persona, entonces no sirven. Por eso me he tomado mi tiempo para explicaros de la A a la Z cómo funciona la preparación que vamos a hacer para que nos funcione como antivírico, antigripal, antibacteriano, antiparasitario, que funciona muy bien. Pero la planta nada más, no funciona ningún otro producto derivado. Quiero que quede todo muy claro, porque si no lo aclaramos bien, pues luego tenéis muchas preguntas y tenemos que estar respondiendo pregunta por pregunta, así las respondemos todas, lo aclaro todo bien y a todos os va a quedar muy claro. Espero que os interese. ¿Qué es el tomillo? El tomillo es lo que se dice en química o en bioquímica un terpeno, un monoterpeno, que es una sustancia que forma parte, que se encuentra en un compuesto, o sea, en los compuestos de los aceites esenciales. O sea, en los aceites esenciales están compuestos por varias sustancias y una de ellas es un terpeno que forma parte del tomillo. Este terpeno se llama timol. Y hay otros, como por ejemplo el carbacrol. Lo que se conoce es el carbacrol. Y todo el mundo cree que tomando tomillo en aceite esencial o de otra forma, con el carbacrol, que es un potente también antivírico, resuelve los problemas. Pero tengo que decir que a los tantos años de experiencia no siempre ha funcionado, la mayoría de veces no ha funcionado, y aun teniendo estas propiedades tan fuertes y terapéuticas, no suele funcionar y hay que saber el por qué. Los científicos americanos descubrieron, pues hará quizá 15 o 20 años, que el carbacrol de los aceites esenciales nunca se mezcla con los líquidos del cuerpo humano, porque el agua y el aceite no se mezclan. Entonces el carbacrol es un aceite esencial que tiene una estructura que no se parece al aceite vegetal para nada, todavía es más especial, más diferente, y en ningún momento se mezcla con los fluidos del organismo, ni en el estómago ni en ningún lugar. Por eso no es eficaz, y por eso, aunque os toméis el orégano en aceite y hagáis lo que sea, o el tomillo, no funciona. Los dos llevan carbacrol, el orégano, el tomillo. El carbacrol no suele ser la sustancia antivírica más importante, no suele serlo, por esta razón. Por eso se desarrolló una fórmula que se utiliza, el carbacrol se emulsifica para que el cuerpo lo pueda absorber. Entonces, decir que lo que yo intento transmitiros es que la sustancia número uno que nos va a resolver todos estos problemas que tengamos de baja inmunidad, de tal, es el timol. Y el timol es una sustancia que está dentro del tomillo, dentro del orégano y dentro de otras plantas, ¿vale? Importante decir que timol viene de la palabra tim, que en inglés es tim y en francés es tam, y son las iniciales de timol, para que entendamos que ya su nombre nos habla del compuesto químico más importante. Esto es muy importante, que lo tengamos en cuenta, para que entendamos que yo no he descubierto nada, que vengo aquí a hacer una síntesis de lo que toda la vida ha existido y ha funcionado, y a ver si somos capaces ahora en este momento de gestionarlo bien y nos va a funcionar a las mil maravillas. Apenas nadie sabe en la actualidad, porque se ha ido deteriorando toda la sabiduría antigua de nuestros antepasados, que el timol no está en los aceites esenciales. O sea que cuando se prepara un aceite esencial de tomillo o de orégano o de otras sustancias que tienen timol, no se transfiere. Por tanto,
aquí os muestro un botecito. Dentro de un botecito de aceite esencial, ni de orégano ni de tomillo, no hay timol, que es la sustancia clave. No hay. ¿Por qué? Porque cuando se destila en el alambique tradicional, el timol no se transfiere nunca. De la forma tradicional en que se destila un aceite esencial, el timol no se transfiere. ¿Por qué? Porque son unas estructuras bioquímicas y unas temperaturas y necesita de unos disolventes que solo se transfiere el carbacrol. Por eso en los aceites esenciales tenemos carbacrol, pero nunca timol y otros terpenos, muchísimos otros y muchas otras propiedades, pero no el timol. Yo vengo aquí a insistir con el timol. Entonces, ¿cuáles son los usos y las propiedades del tomillo y del carbacrol? O sea, del tomillo, que tiene carbacrol y timol. Tiene los dos. Entonces, yo os voy a hablar del timol, pero no hay que descartar que el carbacrol siempre va a estar ahí también, los dos. Pero nuestro objetivo es el timol. Bueno, según la farmacopea, el timol se utiliza como un potente desinfectante, fungicida, o sea, para todo tipo de hongos. Se prescribe en la farmacopea antigua y actual para la bronquitis, para la tosferina, para el dolor de garganta, la diarrea, la diespepsia, la gastritis, todos los desórdenes de piel, estomacales. Es un desinfectante urinario y es un antihelmítico, que quiere decir antiparasitario. Hay muchísimos estudios que muestran que funciona muy bien como antimicrobiano, y pero siempre están hablando estos estudios del timol de síntesis, nunca de la plantita que os he traído hoy aquí. Siempre de lo sintético que se prepara en laboratorio y no sale de la planta, sino que se sintetiza, ¿vale? Esta es la diferencia también que tenemos que tener clara, porque nuestro organismo, deberíamos saber o intuir o deducir por lógica, que no reacciona correctamente ante las sustancias químicas, no igual, no produce las mismas sinergias, no produce las mismas reacciones y por tanto no produce los efectos, porque es un químico. En cambio, la planta sí que los produce, porque es algo biológico que nuestro organismo lo absorbe muy bien. ¿Qué más? Decir que cuando se cultiva esta planta, porque sé que me seguís muchísimas personas de Sudamérica, de Israel, de muchos países, entonces por eso quiero dar muy bien toda la información. Cuando esta planta, si alguno decís, mira, yo vivo en la alta montaña y la voy a cultivar, bueno, pues cuando esta planta se cultiva, la cantidad de timol que contiene el aceite esencial disminuye muchísimo, incluso puede llegar a desaparecer, porque es una planta no de alturas, sino de bajas altitudes. El timol, también quiero decir que en la actualidad se utiliza muchísimo en el ámbito veterinario, muchísimo. Se utiliza sobre todo en la apicultura para las abejas y en la farmacopea también se han desarrollado muchos medicamentos para seres humanos, pero como dije antes, a través de una sublimación a bajas temperaturas y es sintético o de síntesis. Vale. ¿Qué otras plantas, para los que no tengáis tomillo a mano porque viváis en un país que no hay tomillo? Hay orégano, y si no hubiera orégano, yo las tres plantas que tengo localizadas, que utilizo, que son buenísimas las tres y que producen unos resultados espectaculares, son el tomillo, el orégano y la jedrea, que en catalán le llamamos sajolida y que es saturella, en latín saturella, que hay como 20 tipos. Yo os hablaré de la saturella timbra y la saturella que tenemos nosotros aquí, que es la saturella montana. Vale, estas tres plantas, estéis donde estéis, seguro que tendréis alguna, las podréis utilizar. Entonces, os voy a hablar del orégano. El orégano tiene también unas propiedades muy similares al tomillo, pero tiene mucho más carbacrol. Por eso se utiliza mucho su carbacrol, incluso en la farmacopea también se utiliza el carbacrol muchísimo, pero no se utiliza tanto el timol.
Y también una de las razones por las que el timol del orégano no es tan asequible es porque el orégano es una planta de temporada, que aparece una vez al año, se recoge y ya hasta el año que viene no vuelve a aparecer. Yo siempre os hablo de plantas salvajes, porque las plantas cultivadas es muy posible que no tengan estas propiedades. Las plantas salvajes, como decía, el orégano es una planta que aparece, es de temporada y desaparece el resto del año. Si tenéis algún problema de bronquitis, de inmunología, de algún tema que queréis resolver de esta manera o queréis mejorar, no vais a encontrar orégano. Esta es la razón por la que yo os hablo del tomillo. Y la gedrea también suele estar presente muy parecida al tomillo, pero no es tanto de todas las zonas de todos los países. Ahora os hablo de la gedrea. La gedrea, la timbra, la Satureya timbra, es una planta que en griego, Satureya, significa fuerza y valor. Ya la conocían desde la antigüedad por sus compuestos y suele tener un 35% de carbacriol y un 12% de timol, que es muchísimo. Pero los países donde se suele obtener timol de la Satureya son países del Mediano Oriente como el Líbano, Turquía, o sea, hay varios países. Entonces, donde hay unos estudios publicados que se han podido demostrar es que después de que se ha utilizado, o sea, como os decía antes, la utilización del destilador clásico de toda la vida no permite que el timol se transfiera, pero hay un sistema de poder hacer este preparado, esta destilación, con un equipo que se llama Clevenger. Es un equipo, es un sistema cerrado donde el solvente y todos los solventes y el principio activo son devueltos y retornados un montón de veces hasta la total extracción sin que se pierda absolutamente nada. Esto se hace, o sea, se le añade agua, además, más de la habitual, para que permita una máxima extracción de timol. Y con este sistema, ellos, o sea, en estos estudios que yo estuve leyendo, sacan un 18% de timol de la planta. Pero esto aquí, en Europa, que yo sepa, no lo estamos haciendo, porque es una técnica de arrastre por vapor y permite que las sustancias insolubles, que son insolubles en H2O, son muy volátiles y no sean transferidas. A esta mezcla de producto que se pretende luego separar, se le adiciona un exceso de agua y todo junto, con todo ese exceso y con todo este sistema Clevenger cerrado, se somete a esta destilación. Y decir que la Satureya en estos países que dije, como son Libia, Cerdeña, Turquía, Chipre, Israel, Palestina, Líbano, todos estos países, la Satureya es salvaje, espontánea y es muy valorada. De hecho, también se le llama aquí en nuestra cultura, no sé si en otras culturas también, pero aquí en Cataluña, se le llama la hierba de las aceitunas, porque es la hierba que hace que condimente las aceitunas y le saque todos los patógenos que pueda llevar. Vale, ¿qué otra cosa tengo que decir del tomillo? Para que veamos que todo lo que voy diciendo está corroborado por las tradiciones de cada país y por la ciencia. La historia popular, tradicional, rural, nos dice, aquí en Cataluña, por ejemplo, se ha utilizado durante cientos de años y hasta hace muy poco, porque yo todavía lo he conocido, ahora ya no se utiliza en los restaurantes, yo no la veo en ningún sitio, pero cuando yo era muy joven en los restaurantes todavía estaba en la carta, sopa de farigola, que es sopa de tomillo, de toda la vida. Hay varias teorías. Algunos dicen, algunos que han querido estudiar el origen de esta sopa tan súper famosa, dicen que se tomaba porque había escasez de alimentos, sobre todo en la posguerra, pero esto no es cierto. O sea, esta sopa se tomaba en la mañana en ayunas y a veces también se tomaba para cenar porque nuestros antepasados conocían a la perfección las propiedades medicinales bioquímicas del tomillo y era una manera de combatir los virus, las bacterias,
Los parásitos, aunque no todos, o sea, no puedo decir que con el timol todos los miles de virus y de bacterias se pueden resolver. Son un amplio espectro y punto. Puede que haya muchísimos que no reaccionen y que no los podamos resolver con el timol, pero sí los más habituales. Entonces, esta sopa se hacía de esta forma porque sabían que tomándose esto en la mañana, ni parásitos, ni bronquitis, ni toda esta serie de cosas que solían asediar a la población rural. Por eso era una sopa tan tradicional que nunca nadie se la saltaba y todavía creo que en algunas casas se sigue haciendo, pero no tanto como antes. Entonces, esta sopa, ¿por qué menciono esta sopa? Porque se hacía escaldada, de la misma manera que yo os voy a enseñar cómo se hace el caldo o la infusión de tomillo para que el timol os pueda hacer el efecto deseado de la misma manera, o sea, nunca hervida, nunca tal. ¿Por qué? Porque al momento que se hierve, el timol se pierde y por eso nuestra sopa de tomillo tradicional de cientos de años siempre fue escaldada. Se le añadía un poco de pan seco y algunas veces se le añadía, a alguien le añadía si quería un poco de aceite de oliva, unas gotas, pero no quiero decir que esto es lo que haya que hacer, ni mucho menos. Simplemente es para ilustrar y que veáis las evidencias de que el timol era la sustancia, porque si no se hubiera hervido y al hervirle se perdía el timol. Vale, ¿qué más? En Castilla, que yo nací en Castilla, teníamos la sopa de ajo, que era lo mismo, con pan seco se le ponía tomillo y se le echaba y ajo y se le echaba el agua hirviendo. Era la misma, o sea, yo conozco la tradición en Cataluña y la tradición en Castilla. Me imagino que en otras regiones de España había algo similar, pero era muy importante que siempre se hacía escaldándola dentro del bol. Nunca, ¿por qué? Porque al momento que te sobrepasas un grado, el timol se pierde y por eso os estoy explicando aquí todo este proceso. Y ahora me gustaría explicaros exactamente cómo lo preparo para que tenga los beneficios que os he contado. Vamos a proceder a preparar el tomillo. El agua tiene que llegar al punto de la ebullición. Muchos diréis, ¿y cuál es el punto de la ebullición? ¿100 grados? ¿30 grados? Pues es lo clásico, ¿no? En teoría se dice que son 100 grados, pero es una teoría, porque en la realidad parece ser que en los lugares que están a nivel del mar es 95 grados, o sea, son menos. Y esto va cambiando. La temperatura de la ebullición en cada lugar es diferente. Lo importante es que hierva. Os he traído aquí 3 tipos de tomillo. Uno, que es el viejo, digamos, que recogí el año pasado y que es el seco, que es el que encontraréis en las tiendas, en manojo, comprarlo en manojo. Aunque también os he traído en la flor. ¿Por qué? Porque al recogerlo, durante el año va cayendo y en la parte de abajo del bote se genera toda la flor. También funciona, también. Lo que pasa es que los troncos también. Y luego os he traído uno que recogí ayer para poder deciros y uno que tiene flor, aunque no se ve mucho la flor porque se ha mustiado un poco, y uno que tiene flor. Bueno, ¿por qué os he traído esos 3? Vosotros compraréis este, pero si tenéis la oportunidad en algún jardín, en algún lugar de recoger un poco del fresco, cuando está en flor funciona muy bien y el resto del año que no tiene flor también. El fresco tiene más timol que el seco porque lo conserva. Entonces, bueno, como este es el que vosotros tendréis en casa, cuando el agua hierve, esto es muy rápido. Yo lo rompo por la mitad así, lo echo, tapo y apago el fuego, ¿vale? Esto es hacerlo. Si cuando lo echáis siguiera hirviendo, esto rompería la transferencia de timol. Por tanto, hay que conseguir que no hierva. Lo voy a cambiar aquí porque como está caliente, habría la posibilidad de que siguiera hirviendo. Y lo he cambiado a otro fuego mientras os explico. Lo primero es añadir el tomillo. Yo le he puesto bastante porque se supone, teóricamente, que lo vamos a utilizar para quitarnos un virus, unas bacterias, algo que nos está haciendo daño. Entonces no vamos a poner una ramita
porque la cantidad de timol que tiene habitualmente puede ser un 12, llegando a mucho. Imaginemos que porque está muy seco y tal, tiene mucho menos. Entonces, si le ponemos una ramita, no tendrá nada. Tenemos que poner una cantidad contundente, como la que yo he puesto, o más si queréis, o un poco menos, lo que os apetezca. Hay que tapar y dejar reposar exactamente una hora, ni más ni menos. Y en la hora exacta tomarlo. Os he traído un bol. No lo voy a hacer ahora porque en teoría no está, pero la manera sería, dentro de una hora exacta, destapamos, ya está frío, lo echamos en un bol y nos tomamos el caldo de tomillo, ¿vale? Que ahí eso contiene timol. Cuando se bebe el caldo, este caldo, y queremos que sea efectivo y actúe sobre un virus, sobre un parásito, sobre lo que queramos mejorar, tenemos que dejar unas horas de ayuno de por medio. ¿Por qué? Pues porque si detrás comemos, la mezcla de los alimentos que vamos a comer con las sustancias, el timol, el carbacriol y muchas otras que lleva el tomillo, van a interferir y no va a producir ningún efecto terapéutico. Por eso cuando se hace, por eso nuestros antepasados tomaban la sopa como desayuno. Y por eso muchos dicen, no, es que eran pobres, no, es que era la forma como se limpiaban y luego pues a las 11 o las 12 comían. Pero si podéis alargarlo más incluso, que dices, no, pues es que como a la 1 o ya solo a las 5 de la tarde solo ceno y aprovecho para hacer una limpieza porque me lo puedo permitir. Si vais a pasar hambre, no, pero si podéis aguantar, está muy bien. Y está muy bien que lo hagáis unos cuantos días. Es muy importante la siguiente fase que os quiero comentar. A partir de una hora, si lo dejáis ahí en reposo, se va a perder también. Es que el timol es muy delicado. Entonces, si dices, me bebí al cabo de una hora, es una hora y media, porque no estaba en casa, pasó una hora y media, pues ya no tienes tanto timol. Es importante que cuando hagáis esto estéis pendientes de la hora exacta y os lo bebáis. Y como mucho habrá un cuarto de hora de margen, 15 minutos. Porque si esperáis más tiempo, el timol dentro del agua acaba produciendo una modificación de la fórmula. Entonces no hay ninguna garantía de que este timol, que es el objetivo por el que hemos hecho esto, para que nos cure los problemas que tengamos, este timol es nuestro principal objetivo. No hay ninguna garantía de que se mantenga estable en el agua más de una hora. No hay ninguna. Por eso os tengo que decir todo esto y os lo estoy diciendo por pasos para que lo hagáis bien. O sea, os lo he diseñado así porque cuando lo he explicado otras veces muy rápidamente y tal, pues parece que no ha quedado suficientemente claro y hoy he querido extenderme para que todos tengáis esta posibilidad de hacerlo perfecto. Esta terapia con el tomillo, con el timol, podéis hacerla como muchos 7 días. Algunos a lo mejor con 2 o 3 días tenéis suficiente. Si estáis resfriados y el tercer día ya se ha solucionado, pues no hace falta continuar. Pero como mucho 7 días. Si alguien tiene un tema parasitario y ve que le está yendo bien y con 7 días no ha sido suficiente, pues que lo alargue. El máximo serían 15. Yo más de 15 no, porque todas las plantas tienen sus contraindicaciones. Y también muy importante, por ejemplo, yo ayer recogí este tomillo. Si alguien lo ve en un jardín, en un sitio, en el bosque y quiere recoger unas ramitas, esto es muy importante. Nunca, primero que está prohibido, al menos aquí, donde vivimos, y nunca se os ocurra arrancar una planta de tomillo. Esto es cometer un asesinato. Yo he traído las tijeras que utilizo, que son las tijeras de podar. ¿Por qué? Porque estas ramas tan duras, estas ramitas, con estas tijeras se cortan muy bien. Y hacéis así, una ramita, ya está. Y cogéis una ramita de cada planta que haya por ahí. No cojáis una planta y le cortéis todas las ramitas, porque entonces la dejamos desplumada, la pobre. Entonces es muy importante que os llevéis este tipo de tijeras, porque con la mano o tal, al tirar fuerte podéis arrancar toda la raíz y matar una planta. Y esto, la razón por la que están prohibidas es esta, que la gente iba al campo y como no sabían, se llevaban toda la planta y esto es una agresión ecológica. Por eso os traje también las tijeras de podar, que son las que funcionan muy bien en este tipo de plantas leñosas. Pero vaya, vais a encontrar la que está seca
en todas las tiendas de dietética y en lugar de comprarla así desmenuzada, que esta la encontraréis en el súper como en botecitos para los condimentos, que también está muy bien, esta puede funcionar, pero los troncos son muy importantes. O sea, quiero que veáis, esta es la parte que ha ido cayendo de esta que la he almacenado durante todo un año. ¿Qué os estaba diciendo? Que es mucho mejor que pidáis en las tiendas de dietética, herboristerías, donde lo vayáis a comprar, pidáis manojo, no hojita. No flor, no hojita, sino manojo. Pero si no lo encontráis o mientras lo buscáis o mientras os llega por internet, tiráis del que encontráis en el súper para la cocina, que es flor y hojita, pues no pasa nada. También, lo que pasa es que no será tan completo, por eso os he traído aquí. Cuando está en flor es cuando es más beneficioso recogerlo. Hay que esperar, este me sorprendió mucho, lo encontré ayer en flor, lo normal es que florezca en mayo, junio, pero como ha hecho tanto calor, pues encontré unas matitas que tenían flor. Cuando está en flor es cuando se recoge y se guarda a oscuras y en un sitio seco. Yo lo guardo en una bolsa de tela, le hago un buen nudo y ya para todo el año. También lo podéis utilizar en la cocina. Cuando lo utilizamos en la cocina, que yo lo utilizo muchísimo, y todas estas culturas de las que os he hablado, culturas mediterráneas, lo utilizan como condimentos y también los países del este, Bulgaria, Rumanía, Hungría, lo utilizan como condimento y como sal, porque tiene muchos minerales. Cuando lo queráis utilizar así es muy sencillo, hacéis un preparado, hacéis un caldo, un estofado, una sopa, unas legumbres, lo que sea, y entonces en este caso si queréis usar la ramita o queréis usar las hojitas, lo que hacéis es destapar la comida que habéis preparado, echarle el tomillo en el último momento y apagar el fuego. Entonces, como lo vais a dejar reposar 1 hora, cuando comáis esas sopas, esos estofados, ahí habrá timol. Si lo dejáis más de 1 hora, recordad, el timol se va a degradar y no se va a mantener estable. Puede ser que en algún caso se mantenga, pero también puede ser que se pierda. Y bueno, creo que os lo he dicho todo, espero que no os quede ninguna duda y esto sigue haciendo su curso, no hay que hacer lo que yo estoy haciendo, solo es para que lo vierais. Lo destapo para ver si la cámara lo puede ver. Y va cogiendo el color característico y hay que esperar justo 1 hora, porque antes de 1 hora no hay garantía ninguna de que el timol esté en el agua. Y bueno, pues espero que os haya gustado y que os sea muy útil, sobre todo en estos momentos que estamos pasando, que todos necesitamos reforzar el sistema inmunológico y atacar todo lo que son síntomas de respiratorios, también para las inflamaciones y demás. Bueno, pues que sepáis que hay toda una larga lista de síntomas que os puede funcionar muy, muy bien, ¿vale? Y os espero en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí.